In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos las sesiones acerca de los ángeles. Nos habíamos quedado viendo el tema de la voluntad dentro de los ángeles. Habíamos dicho que era una voluntad libre, en la medida que tienen ese conocimiento universal, pueden elegir entre diversos bienes, o sea, tienen un juicio que es libre. Y lo que pasa es que nos habíamos quedado explicando la distinción entre esta libertad de los ángeles y la nuestra. Tanto los ángeles como nosotros tenemos un juicio libre. En el caso de los hombres ya lo veremos con más detalle en la sesión siguiente, pero la distinción la presenta Santo Tomás con mucha claridad con esta terminología. En el caso de los ángeles se da sin proceso de búsqueda, absque inquisitione, mientras que en el hombre se da con un proceso de búsqueda, per inquisitionem. O sea, como los ángeles conocen ya, por así decir, de esa manera inmediata, porque tienen las especies infundidas por Dios, porque se conocen perfectamente a sí mismos, su decisión es inmediata, no dando una serie de pasos. Mientras que nosotros vamos conociendo una cosa, vamos percibiendo mejor la bondad de una cosa, a veces nos equivocamos, luego tenemos que volver para atrás. Por eso, nuestras elecciones, el elegir una cosa, el elegir otra, pues van paso a paso, podemos cambiar, todo ese tipo de cosas, pero eso es por la imperfección que tenemos. Si conociéramos ya todo perfectamente, viéramos la bondad de algo perfectamente, tanto a nivel sensible como a nivel inteligible, todas estas cosas decidiríamos de un golpe. Mientras que en el caso de los ángeles no. Por eso os digo, habíamos quedado hablándonos de esto, que lo que han dicho muchos en torno a la opción fundamental en la moral, como si el hombre ya hiciera una decisión con la cual, digamos, queda determinada toda su vida, es una cosa mitológica en nuestro caso. Para el caso de los ángeles sí, porque en nuestro caso es cada una de las decisiones la que va contribuyendo a volvernos hacia Dios, a ir en contra de Dios, sea en el campo más religioso, sea en el campo de cualquier otro tipo de acción moral. O sea, en nuestro caso no tiene sentido la opción fundamental, porque acordaos lo que decía esto, es que ya el hombre toma como una decisión de orientar su vida hacia el bien, y luego ya las cosas concretas que vaya eligiendo, pues hacer este acto, hacer este otro, casarse, divorciarse, quedarse con una cosa, robar al prójimo, eso ya son cosillas, diríamos, son cosas categoriales que no tienen importancia. Lo fundamental es esa decisión, opción fundamental, que es como algo trascendental que ya marca toda la persona humana, ¿no? En nuestro caso tenemos que ir decidiendo caso por caso. Lo que pasa es que fijaos que ese planteamiento es muy parecido a algo de lo que ya habíamos visto de Ranelagh y que volveremos a ver con más detalle. Si resulta que nuestro conocimiento sobre todo es esa captación del infinito atemático que ya define lo que es la persona, el conocer luego cosas concretas ya son, diríamos, delicatessen, son como poner las guindas de la tarta, son cosas ya secundarias, pero eso ya hemos dicho que es una estupidez. O sea, tú no tienes esa captación del infinito, ni un conocimiento ya que te configure, ¿no? Tú vas conociendo una cosa, conociendo otra, eres capaz con el entendimiento agente de conocer de manera universal, o sea que nosotros ni tenemos esa captación, ni muchísimo menos tenemos esa opción fundamental en ninguna cosa de esa, sino que poquito a poquito es como vamos conociendo y por tanto decidiendo. Y luego también en el campo de la voluntad otra cosa muy interesante. Los ángeles aman naturalmente a Dios más que a las otras cosas, lógicamente, porque ellos saben muy bien cuál es la bondad de Dios y cuál es la bondad de las otras cosas. Pero atención, porque eso no quiere decir que por naturaleza tuvieran amistad con Dios. La amistad con Dios es un don sobrenatural, es participar de la misma felicidad de Dios, es compartir la felicidad divina con el mismo Dios, y eso lógicamente no puede venir a ningún hombre ni a ningún ángel por su naturaleza, sino que tiene que ser un regalo de Dios. Y de hecho, por eso muchos rechazaron su amistad. O sea, ellos sabían perfectamente que hay un Dios creador, que es bueno, pero rechazaron eso que Dios les ofrecía. Ya veremos con más detalle un poco después en qué consistió ese pecado de los demonios, pero en el caso de los ángeles hay un amor natural a Dios, pero amor natural como causa de
de todas las cosas, venerar esa bondad de Dios que ha creado todo, que fijaos que eso en el hombre también se da. Lo que pasa es que nosotros tenemos el pecado original. O sea, el pecado original impide que ese reconocimiento que debería darse del entendimiento y la voluntad se lleve a cabo. Queda muchas veces ofuscado porque como el pecado original, las consecuencias del pecado original, sobre todo la concupiscencia, nos hace valorar más de la cuenta bienes que de tipo material, que son verdaderos bienes, pero a veces los ponemos, diríamos, demasiado alto en la escala de nuestras prioridades. Eso hace que al final para nosotros el amor a Dios sobre todas las cosas, sin la fuerza de la gracia, sea dificilísimo, no se pueda realizar prácticamente, pero es también natural a nosotros. Lo que pasa es que está muy ofuscado por el pecado original. En el caso de los ángeles no hay pecado original, o sea, o bien optaron por Dios, ya veremos un poco cómo sucedió esto, o bien le rechazaron, pero en su naturaleza claramente estaba ese reconocimiento a Dios como creador, que repito, es distinto de la amistad con Dios, que es la caridad, que es un don sobrenatural. Fijaos cómo es muy interesante digamos, toda esta argumentación que da Santo Tomás sobre el amor natural de Dios a los ángeles. Perdón, de los ángeles a Dios. Algunos dijeron que el ángel ama naturalmente a Dios más que a sí mismo con amor de concupiscencia, esto es, en cuanto desea para sí el bien divino más que el suyo propio. Y también en cierto modo con amor de amistad, en cuanto el ángel quiere naturalmente para Dios mayor bien que para sí, pues naturalmente quiere que Dios sea Dios, y él se contenta con su propia naturaleza. Fijaos qué bien ha resumido aquí Santo Tomás lo que es el amor de concupiscencia y lo que es el amor de amistad. El amor de concupiscencia, desear para sí el bien divino, más que el bien propio del ángel, y el amor de amistad, desear para Dios que sea Dios, contentarse con la propia naturaleza, digamos, eso se daría ya un poco en el... O sea, podría darse incluso ese... diríamos en ese campo natural lo que es el amor de amistad, pero atención, simplemente aceptando que Dios sea Dios, reconociendo que Él es el creador, pero no en el nivel de la caridad, que eso va a ser otra cosa distinta. O sea, porque fijaos que Santo Tomás está aquí hablando de que el ángel ama naturalmente más a Dios que a sí mismo. O sea, esto es correcto, digamos, algunos dijeron esto, pero digamos, esos algunos a esto que han dicho ahora le van a poner peros. Pero, hablando en absoluto, se ama más con natural dilección así que a Dios, porque naturalmente se ama a sí mismo más intensa y principalmente que a Dios. Es decir, estos los que defendían esta opinión, aunque aquí Santo Tomás no nos da el nombre de estas opiniones, era muy común en la época, esto lo sabéis si tenéis cierta costumbre de la Suma. Santo Tomás, cuando habla de algunos, se está refiriendo a teólogos de su época. Por eso en las ediciones en general de la Suma, las que tienen una cierta calidad, vienen algunas notas a pie de página planteando hipótesis de quiénes podían ser esos algunos. A veces está más claro porque podemos leer los escritos de otros autores, otras veces no nos han llegado, pero Santo Tomás se está refiriendo en general a autores contemporáneos. O sea que, como veis, algunos dicen que en realidad el ángel se ama más con natural dilección así que a Dios, porque naturalmente se ama a sí mismo más intensa y principalmente que a Dios. Pero Santo Tomás va a decir que esto no es así. Sin embargo, la falsedad de esta opinión salta a la vista, considerando en los seres naturales a que es naturalmente movido cada uno. Siendo pues Dios mismo el bien universal, bajo el cual se contienen también el ángel y el hombre y toda criatura, puesto que toda criatura naturalmente, en cuanto es de Dios, se deduce que con natural dilección también el ángel y el hombre aman más y con preferencia a Dios que a sí mismos. Claro, aquí la cosa es la dilección natural, como sigue al conocimiento natural. Si tú te das cuenta de que Dios es lo mejor, evidentemente vas a amar a Dios, que por supuesto también te amas a ti mismo, pero tú te das cuenta de que Dios es un bien mayor y por tanto hay que amarle más. O sea, Dios es preferible a ti. En el caso de los ángeles, que esto lo ven incluso a partir de su naturaleza con toda claridad, pues es algo que salta por sí mismo. Y fijaos además la cosa interesantísima que dice después. Si no fuera así, si naturalmente se amase más a sí mismo que a Dios, se seguiría que la dilección natural sería perversa, y no se perfeccionaría por la caridad, sino que se destruiría. Fijaos aquí también interesantísimo para captar correctamente las relaciones entre la naturaleza y la gracia.
Ya en el campo natural, la dirección natural tiene que llevar a amar más a Dios que a uno mismo. Repito, todavía no estamos hablando de un amor de amistad. No estamos hablando de un amor de caridad, en el cual compartimos esa bienaventuranza sobrenatural con Dios. Pero tiene que haber un fundamento ya en la naturaleza. O sea, la gracia no destruye la naturaleza, lo que destruye es el pecado. La naturaleza la potencia, la eleva, la lleva a un nivel nuevo, pero lo que destruye la gracia es el pecado. Lo que sucede en nosotros es que, debido a las consecuencias del pecado original, la concupiscencia, que como habíamos visto en Trento, brota del pecado y conduce al pecado, por eso se nos hace tan sumamente difícil el reconocer esa bondad de Dios cuando no tenemos la ayuda de la gracia, y por eso la tendencia, diríamos, en el hombre herido por el pecado, a buscar el propio egoísmo, a buscarse solo a sí mismo. Por supuesto que hay un amor a sí mismo que es necesario y que es absolutamente correcto. Tú no puedes odiarte a ti mismo, ni en el nivel natural, ni en el nivel de la gracia. O sea, también por la gracia tú te amas a ti mismo, porque obviamente cuando estás en gracia, estás en caridad, vives en la amistad con Dios y te das cuenta de que Dios ha querido crearte y que Dios te ama. Por tanto, si Dios te ama, tú también tienes que amarte a ti mismo. Es una cosa clarísima. Lo que pasa es que no, hasta el punto de que pongas a tu capricho por encima de Dios. Acordaos que aquí no podemos entrar en todas las tonterías aquellas de Madame de Guyon y de Fenelon, que hay que tener un amor tan puro a Dios, que eso conlleve el rechazo a uno mismo y que por amor a Dios yo deseo el infierno y todas aquellas estupideces que solo se le podía ocurrir a quien tenía las 24 horas del día para estar pensando sin hacer nada en Versalles. No, la misma caridad te va a llevar a amarte a ti mismo, pero lógicamente un amor a ti mismo que sea ordenado y que no se oponga a Dios. Y fijaos lo que va a decir en la respuesta a la cuarta objeción de este artículo 60, desde la cuestión 60, artículo 5, para explicar que cómo es posible entonces que se diera el pecado. Porque uno podría pensar, bien, perfecto, entonces los ángeles naturalmente se aman a sí mismos, aman a Dios más que a sí mismo, pero entonces, ¿por qué pudieron pecar? Pues fijaos. Dios, según que es el bien universal, del cual depende todo bien natural, es amado con natural dilección por cada uno de los seres, pero, en cuanto es el bien universalmente beatífico de todos con felicidad sobrenatural, es amado con dilección de caridad. O sea, Santo Tomás de Aquino. Es aquí donde va a estar la clave, porque una cosa es que tú ames a Dios como el bien universal, como el bien del cual dependen todos los otros bienes, pero otra cosa muy distinta es que Dios sea el bien universalmente beatífico, la felicidad sobrenatural, la dilección de caridad, el compartir con Dios esta felicidad. Eso ya es otra cosa distinta. Para eso hace falta la gracia, etc. O sea, eso ya, digamos, nos lleva a otro nivel, que es un poco el que vamos a ver en el siguiente apartado, la situación inicial y, por así decir, el desarrollo de los ángeles. Pero antes de esto vamos a volver al resumen para presentar, o sea, para que os queden claros las cosas que hay que retener sobre este tema de conocimiento y voluntad de los ángeles. Acordaos que el punto de partida del conocimiento, que es el caso de los ángeles, es un conocimiento meramente intelectual, no conocen a partir de la sensibilidad, no tienen, digamos, esos elementos materiales y sensibles, sino que Dios les infunde especies, conceptos o semejanzas cognoscitivas. De esta manera conocen no solo los grandes principios, sino también lo material y lo concreto, o sea, es algo que les permite conocer todas las cosas. Lo que pasa es que respecto al futuro, solo pueden conocer el futuro de una manera conjetural, si no es porque Dios se lo revela o porque están contemplando a Dios, pero eso ya sería en el nivel sobrenatural. No son eternos, ni está todo ante su conocimiento. O sea, el ángel es incorruptible, no va a ser destruido, ni ángeles ni demonios, pero no tienen la eternidad de Dios. Acordaos que la eternidad de Dios consistía, según la definición de Boecio, interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. O sea, la clave es el tota simul, el poseer simultáneamente todas las cosas, y eso evidentemente solo lo tiene Dios y no los ángeles. Respecto a los pensamientos humanos, simplemente pueden conjeturarlos, pues a partir de lo que es nuestra naturaleza sensible, nuestras imaginaciones, nuestras sensaciones, a partir de ahí pueden conjeturar tanto ángeles como demonios
el pensamiento humano. Obviamente, en el caso de los ángeles que están viendo a Dios, sí que Dios les puede revelar cosas de nuestros pensamientos, pero en el caso de los demonios no. Y por otra parte, acordaos de esta distinción, conocimiento matutino en el verbo de Dios, es decir, la contemplación que tienen los ángeles de Dios, la visión beatífica, lo que se denomina ver en el verbo de Dios, o sea, contemplar en Dios mismo, y conocimiento vespertino, que sería en las especies o conceptos que les ha infundido Dios. Es curioso porque aquí el término concepto quizá es menos adecuado, más bien especie, porque fijaos que concepto literalmente nos remite a la concepción, o sea, algo que es formado, algo que en cierto modo es engendrado. Igual que podemos hablar de una generación física o que un animal engendra a otro, en cierto modo nosotros en nuestra mente engendramos ese concepto, producimos ese concepto a partir de lo que hemos conocido en la sensibilidad, lo que hemos abstraído, lo que hemos presentado universalmente y luego, por así decir, producimos ese concepto. Lo que pasa es que a veces se emplea como sinónimo de especie, de imagen representativa en el nivel intelectual, pero obviamente no es que los ángeles formen cosas a partir del conocimiento sensible, solo que, bueno, lo llamamos concepto por mantener esta terminología. O sea, en cualquier caso, que os quede clara la distinción entre conocimiento matutino y conocimiento vespertino en los ángeles. Y luego también la cosa está básica, que su conocimiento no es discursivo, sino intuitivo. Lógicamente, como tienen ya esas representaciones, esas especies infundidas por Dios, no es que tengan que ir partiendo de una imagen, abstrayendo, comparándola con otra, relacionando una cosa con otra, como hacemos nosotros cuando razonamos, sino que lo tienen de un golpe. Un poco como lo que nos sucede a nosotros, por ejemplo, con los grandes principios. El principio de no contradicción. En cuanto que realizamos, por así decir, las primeras abstracciones, ya surge en nosotros ese principio de no contradicción. O sea, no es que tengamos el principio de no contradicción innato o estas cosas y un principio que no depende de cosas contingentes, no. Hasta el principio de no contradicción parte en nosotros del conocimiento de las cosas más contingentes. Pero diríamos, sería en nosotros de tipo intuitivo a partir de las primeras abstracciones que realizamos. Es lo más parecido que hay en nosotros al conocimiento angélico, porque el resto de nuestros conocimientos tienen que ir pues un paso detrás de otro, comparando una cosa con otra, etc. En el caso de los ángeles, ese nivel, por así decir, de la intuición es muchísimo más amplio que el que podemos tener nosotros. Y luego también recordar que igual que en ellos hay conocimiento, hay voluntad. Solo que lo que de la voluntad de los ángeles hay que decir lo mismo que hemos dicho del conocimiento. Se da de un modo instantáneo, no por una serie de pasos, como sucede en nosotros. Y también el tema de que aman naturalmente a Dios más que a sí mismos, pero eso no evitó que pecaran porque no quisieron aceptar la bienaventuranza sobrenatural que Dios les proponía. Es decir, naturalmente se daban cuenta de que Dios es Dios, que era mejor que ellos, que por tanto debe ser amado y todas estas cosas, pero lo que no aceptan es la bienaventuranza sobrenatural. Los que lo aceptaron son los ángeles buenos, los que lo rechazaron los demonios, cosa que vamos a ver ya en el siguiente apartado. Pues pasamos al apartado 4, lo que llamo aquí situación inicial y desarrollo, evidentemente entre comillas, porque fue una cosa que se realizó muy rápidamente, pero hay que llamarlo de algún modo. Fijaos, una de las afirmaciones de fe acerca de los ángeles es que han sido creados, no son eternos, aunque la revelación es muy parca en explicaciones acerca del cuándo de su creación. Santo Tomás explica que fueron creados cuando comienza la creación material, pero explica que hay algunos padres de la Iglesia que decían unas cosas, otros que decían otras, con lo cual tampoco es que la cosa tuviera demasiada importancia. Es interesante ver un poco el argumento de Santo Tomás y así como trata, cuando encuentra estas diferencias claras entre padres, mantiene, pues digamos, cierta prudencia al tratarlo. Acerca de este punto hay dos opiniones entre los santos doctores. Parece más probable que los ángeles fueron creados simultáneamente con los seres corpóreos. Los ángeles son una parte del universo, pues no constituyen por sí mismos un mundo aparte, sino que tanto ellos como las criaturas corporales concurren a la constitución de un solo universo.
Esto se advierte en el orden correlativo entre unas y otras criaturas, que es en lo que consiste el bien del universo. Fijaos que en el caso de Santo Tomás esto era todavía mucho más claro porque veía a los ángeles con el papel que tenían aquellas inteligencias aristotélicas para mover los cuerpos celestes de los que dependía todo el universo. Diríamos que nosotros sabemos que ahora eso no es así, pero eso no quita que los ángeles también tengan un papel respecto al conjunto del universo, entendiendo que el conjunto del universo está para que el hombre alcance su fin sobrenatural, pueda llegar a Dios, pueda conocer a Dios, etc. Ahora bien, ninguna parte perfecta existe separada de su todo, y por esta razón no es probable que Dios, cuyas obras son perfectas, Diti 32, 4, haya creado a los ángeles por separado, antes que todas las demás criaturas. Bien, lo que pasa es que fijaos, emplea aquí digamos, esto es un argumento simplemente de conveniencia. No es probable que Dios, o sea, no está claro, porque repito, unos padres dicen una cosa y otros padres dicen otra. Sin embargo, la opinión contraria no debe ser considerada como errónea, sobre todo a causa del parecer de San Gregorio Nacianceno. Es decir, como algunos padres, como el Nacianceno, habían dicho que primero se habían creado los ángeles y luego se habían creado las cosas materiales, pues por eso dice, bueno, Santo Tomás se puede mantener. Obviamente, lo que estaba detrás del Nacianceno, y no solo, era la cuestión origeniana de que primero hay una creación de las criaturas intelectuales, que luego caen, se producen los cuerpos. Obviamente eso tenía que ser rechazado, pero pensar en una creación primera de los ángeles, como dice Santo Tomás, tampoco es una cosa que se pueda considerar errónea. En todo caso, lo que sí tenemos que tener muy claro, es lo que os pongo aquí, los ángeles han venido a la existencia por un acto de creación divino. La generación de una sustancia por obra de las causas segundas se puede dar en los entes materiales, porque existe la materia, informada de una manera o de otra, debido a la actuación de las causas. Pero claro, los ángeles son actos puros, son formas puras. O sea, no es que puedas hacer un ángel a base de ir poniendo cachitos de otros. O sea, un ángel no se puede construir a trocitos. Por eso su origen solo puede estar directamente en un acto de creación por parte de Dios, como sucede con el alma racional humana. O sea, pensad un poco, estamos hablando de cosas que no tienen unas partes fuera de otras. Entonces, ¿cómo la construyes? En el caso de un animal, siempre hay una serie de partes que tienen que estar coordinadas. Obviamente, ya habíamos hablado todo lo referente a la forma, que tú no puedes reducir los intercambios de masa y energía a la información, es un nivel distinto, pero hay una serie de partículas que hay que colocar de una manera, solo que la misma colocación, el orden de esa colocación ya es lo que va a suponer un especial ordenamiento que es la forma, pero tienes unas particulitas que puedes ir moviendo. En el caso de los ángeles, ¿qué vas a colocar? No es que puedas hacerlo, repito, a trocitos. Lo que pasa es que en un esquema neoplatónico que combate Santo Tomás, descendente, unos ángeles procederían de otros como por emanación. Acordaos en algunas de estas lecciones, de las lecciones sobre la participación complementarias que vimos en la semana de Pascua, el tema de la emanación era como un intento de buscar un sustituto a la causalidad. Como en el platonismo la causalidad no entraba muy bien, pues había que buscar un sustituto y sería la emanación. Pero claro, en cuanto se acepte la realidad de las sustancias y la inconsistencia que tenía todo ese tema de la emanación, es claro que los entes subsistentes inmateriales solo se pueden producir por la acción de Dios. Y fijaos que en ese sentido, lo que decía San Buenaventura de una materia espiritual es simplemente pues su intento, ya digo, se acepta la buena intención, aunque aquí metió la pata bastante, de subrayar que los ángeles no tienen la simplicidad pura que caracteriza a Dios. Acordaos que ya habíamos dicho que para distinguir bien a los ángeles de Dios, basta decir que en los ángeles se distingue la esencia de su acto de ser, mientras que en Dios es el mismo ser subsistente. Pero no tiene sentido hablar de una materia espiritual, porque lo propio del espíritu es que no haya unas partes fuera de otras, mientras que lo propio de la materia es la extensión y que haya unas partes fuera de otras. Bien, eso creo que es bastante sencillo, simplemente recordar que para Santo Tomás los ángeles son creados cuando se crean todas las criaturas materiales. Más teológico es lo que vamos a ver ahora, la perfección de gracia y gloria de los ángeles, porque Santo Tomás distingue la perfección natural
que esa la poseen desde el principio, de la perfección a la que Dios destina a la naturaleza angélica, que es muy superior. Fijaos aquí en este párrafo, en la cuestión 62, artículo 1, Santo Tomás lo presenta con toda claridad. Responderemos que por bienaventuranza se entiende la perfección última de la naturaleza racional o intelectual, y de aquí proviene el que sea naturalmente deseada, puesto que cada ser desea su última perfección. Ahora bien, la perfección última de la naturaleza racional o intelectual es de dos maneras: una, que puede alcanzar por la virtud de su naturaleza, y a la cual se da en cierto sentido el nombre de bienaventuranza o felicidad. O sea, tenemos por tanto una primera felicidad, una primera bienaventuranza, que es la que puede alcanzar por virtud de su naturaleza. Estamos todavía en el campo natural. A esta alude Aristóteles, cuando dice que la suprema felicidad del hombre es la contemplación perfectísima, por la que puede contemplarse en esta vida lo mejor de lo inteligible, que es Dios. O sea, fijaos aquí incluso hace referencia a Aristóteles, la importancia que él daba a la contemplación, ese conocimiento natural de Dios, aunque para él fuera el motor inmóvil, etc. Pero eso sería simplemente el campo natural. Pero sobre esta felicidad hay otra, objeto de nuestras esperanzas en la vida futura, y por la que veremos a Dios tal como es, lo cual ciertamente es superior a la naturaleza de toda inteligencia creada, según hemos demostrado. Es lo que veremos con más detalle cuando hablemos en qué consiste la visión beatífica, o sea, ya es estar unido a Dios de una manera muchísimo más allá de lo que puede pensarse en un nivel natural. Debe decirse que con respecto a la primera especie de felicidad, la que el ángel pudo alcanzar por la virtud de su naturaleza, fue creado feliz, porque el ángel no adquiere esta perfección mediante algún movimiento discursivo, como el hombre, sino que la posee inmediatamente en razón de la dignidad de su naturaleza, como ya se explicó. Es decir, respecto a la felicidad natural, el ángel la tuvo desde el principio. Ellos ya hemos dicho que no van dando pasos, sino que de un golpe, como Dios le ha infundido el conocimiento, ya lo tienen, desean el bien, etc. Sin embargo, en cuanto a la última bienaventuranza, que excede a las fuerzas de la naturaleza, los ángeles no la poseyeron inmediatamente en el principio de su creación, puesto que esta beatitud no es algo de la naturaleza, sino que es fin de la naturaleza, por lo cual no la debieron poseer inmediatamente desde el principio. Es decir, Dios establece este fin para la naturaleza de los ángeles, pero va a poner una serie de condiciones, van a tener que responderle de alguna manera, etc. Y esa, por tanto, algunos respondieron, otros no, esa no la van a poseer desde el principio. Y por eso dice Santo Tomás que para poder llegar a poseer esa bienaventuranza, igual que nosotros, necesitaron la gracia. Fijaos cómo lo va a explicar también muy bien Santo Tomás. Los ángeles necesitaron la gracia para volverse a Dios en cuanto es el objeto de su bienaventuranza. O sea, fijaos, para volverse a Dios en cuanto que es objeto de su bienaventuranza, para volverse a Dios simplemente en cuanto que es autor de todas las cosas, esa contemplación natural que hemos visto antes, para eso no hacía falta la gracia. Como se dijo antes, el movimiento natural de la voluntad es el principio de todo lo que queremos, y la voluntad naturalmente se inclina hacia lo que es conveniente según la naturaleza. Por lo cual, si hay algo superior a la naturaleza, la voluntad no puede ser llevada hasta eso, a no ser ayudada por algún otro principio sobrenatural. Se mostró antes, al tratar del conocimiento de Dios, que ver a Dios por esencia, en lo que consiste la suprema felicidad de la criatura racional, es superior a la naturaleza de toda inteligencia creada. Luego ninguna criatura racional puede tener movimiento de su voluntad ordenado a aquella. Bien, o sea que fijaos, como esa bienaventuranza consiste en el conocimiento de Dios que supera cualquier naturaleza, no en el conocimiento de Dios como causa última o esto, sino en ese conocimiento de felicidad sobrenatural que tiene que ver con la visión de Dios, que Dios mismo haga de representación de Él, con todo lo que tiene que ver con la caridad que ya hemos visto. Para eso, la criatura racional, fijaos que esto es muy claro, ninguna criatura racional puede tener movimiento de su voluntad ordenado a aquella felicidad Felicidad, a no ser movida por un agente sobrenatural,
y a esto llamamos auxilio de la gracia. Fijaos qué bien lo presenta y con qué claridad al hablar de los ángeles. El movimiento para dirigirnos a Dios como autor sobrenatural, por amor de caridad, todas estas cosas, eso es lo que llamamos auxilio de la gracia. Por lo cual se debe reconocer que el ángel no pudo convertirse por su voluntad a aquella bienaventuranza, sino mediante el auxilio de la gracia. Bien, fijaos que esto además es interesantísimo. Recuerda que, por tanto, los ángeles debieron tener gracia, cosa que ya había dicho San Agustín. Acordaos cuando hablamos de lo de San Agustín, decía los ángeles que Dios les había otorgado los dones de la naturaleza y la de la gracia. Que además en el caso de los ángeles queda muy claro que esta gracia para volverse a Dios era distinta de su naturaleza, porque como en los ángeles no vamos a tener todo el problema del pecado original, uno puede decir, sí, nosotros una vez que hemos pecado ya necesitamos la gracia para volvernos a Cristo, pero la gracia que tenían los primeros hombres antes de pecar, ¿era gracia, no era gracia, era su naturaleza? Con eso Santo Tomás lo deja clarísimo. Volvernos a Dios de esa manera requiere el auxilio de la gracia, con lo cual hacía falta un don que no estaba en su naturaleza, sino que debía ser este don de la gracia. O sea, por eso, como os comento aquí, es muy importante recordar que la bienaventuranza no la alcanzaron los ángeles por la fuerza de su naturaleza, sino mediante la gracia de Dios. Se entiende los ángeles que la alcanzaron, claro, porque los demonios evidentemente rechazaron esa gracia y no alcanzaron esa bienaventuranza. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Pues la diferencia es que en ellos su destino definitivo se decidió en un instante, mientras que en nosotros este proceso para alcanzarlo dura toda la vida mortal. O sea, lo que hemos dicho antes un poco de la tontería que era la opción fundamental. La opción fundamental vale para los ángeles. O sea, ellos de un golpe decidieron ya todo. Ya quedaron confirmados en gracia o rechazando a Dios completamente, como fueron los demonios. Pero en nuestro caso es una cosa que se va haciendo a poco a poco. Vamos a ver de nuevo estos textos que también nos lo resumen muy bien. Responderemos, que solo a Dios es natural la bienaventuranza perfecta, pues para Él es una misma cosa existir y ser bienaventurado. Creo que esto es bastante claro, o sea, Dios es bienaventurado por sí mismo, Dios es la felicidad perfecta porque es el mismo ser subsistente, Él es así. Sin embargo, la bienaventuranza no es natural a criatura alguna, sino que es su último fin. O sea, fijaos en el último fin tal como hemos visto antes. Hay esa bienaventuranza, diríamos, de corte natural, menor, eso sí que una criatura la puede alcanzar con sus fuerzas, pero cuando estamos hablando de esta bienaventuranza se requiere algo especial para alcanzarla. Cada ser llega a su último fin por medio de su operación. Esta operación, que conduce al fin, o bien produce este fin, cuando tal fin no excede a la virtud del que obra por el fin, como la medicina causa la salud, o bien es meritoria del fin, cuando el fin excede a la virtud del que obra por el fin, el cual por lo mismo espera obtenerlo como don de otro. Claro, evidentemente para alcanzar ciertos fines, pensad en fines intermedios, hay algunos que dependen del que está actuando. Pues un médico actúa para que otro recupere la salud. Ahí el fin que es la salud lo produce el médico. Bueno, ayuda a la naturaleza a que lo produzca. Pero en otro caso, cuando hablamos de algo meritorio, quiere decir que tú haces algo y otra persona te tiene que dar lo que tú estás esperando en respuesta a lo que tú has hecho, no es que lo produzcas tú inmediatamente. La felicidad suprema excede a la virtud de la naturaleza tanto angélica como humana, según queda demostrado. Por ello es preciso que tanto el ángel como el hombre hayan merecido su bienaventuranza. O sea, fijaos aquí, importantísimo, el ángel tiene que merecer su bienaventuranza. Por eso el ángel, lo que hemos dicho antes, no es creado con la visión beatífica, sino que es creado, tiene, su bienaventuranza natural, pero lo que no tiene es la visión beatífica. Para eso Dios le da gracia, igual que nos la ofrece a nosotros, para que respondamos y respondiendo a esta gracia podamos alcanzar la bienaventuranza. Si el ángel fue creado en la gracia, sin la cual no hay mérito alguno, podemos decir desde luego y sin dificultad que mereció su beatitud, y lo mismo, si se admite que el ángel obtuvo como quiera que fuese la gracia, antes de llegar a la gloria. Es decir,
el ángel, o sea, aquí Santo Tomás plantea dos posibilidades. Que Dios primero crea a los ángeles. En un segundo momento les da la gracia y mediante esa gracia alcanzan la gloria. La han merecido, digamos, merecen la gloria con la ayuda de la gracia. Mientras que la otra opción sería que el ángel es creado directamente en gracia, o sea, por el mismo, digamos, en el mismo momento que Dios crea el ángel, le infunde la gracia, un poco lo que decía San Agustín, y mediante esa gracia puede merecer la gloria. O sea, es un poco, ya lo veremos al hablar algo de esto nos salió cuando tratamos también lo de Bayo. Acordaos que el mismo Bayo explicaba que había quien decía, tenía esas dos opiniones respecto a los orígenes de la humanidad. Dios primero crea al hombre, un poco de tiempo después les infunde la gracia, y como rechazan la gracia va a venir el pecado original. Pero habría primero un momento del hombre sin ninguna gracia, luego Dios inmediatamente les infunde la gracia y luego ya llega pues el que ellos en algún tiempo la van aceptando y luego la rechazan. En el caso de los ángeles sería esta hipótesis parecida. Dios crea primero a los ángeles, luego les infunde la gracia y luego unos merecen la gloria y otros la rechazan y son los demonios. Pero Santo Tomás más bien es partidario de que en el mismo momento en que son creados, Dios les infunde la gracia. Unos van a merecer la gloria y otros lo van a rechazar. Aquí habla un poquitín Santo Tomás con esto de cómo habría que entender los diversos momentos. El ángel, después de su primer acto de caridad, por el cual mereció la bienaventuranza, fue al instante bienaventurado. Claro, fijaos, esto es importante. Cuando nosotros realizamos un acto de caridad, no es que ya seamos bienaventurados al instante. La bienaventuranza se nos va a dar al final de nuestra vida. Porque vamos decidiendo una cosa, podemos responder a esa gracia, podemos hacer actos de caridad, a veces pecamos después, perdamos la caridad, tenemos que recuperarla por los sacramentos, o sea, en nosotros todo eso, digamos, va dando una serie de pasos hasta el momento en que después de la muerte ya quedamos fijados en la situación en la que estábamos. Pero en el ángel, como eso sucede, de un golpe realiza el acto de caridad, merece la bienaventuranza y en ese instante la recibe. La razón de esto es porque la gracia perfecciona la naturaleza según el modo de la naturaleza, pero es propio de la naturaleza angélica que no adquiera su perfección natural mediante el discurso, sino que la obtenga instantáneamente por naturaleza, según se ha demostrado ya. Fijaos aquí también, muy interesante, este principio de Santo Tomás: la gracia perfecciona la naturaleza según el modo de la naturaleza. El profundo respeto que hay siempre en Santo Tomás por la naturaleza. La gracia no es una cosa que vaya a destruir la naturaleza, sino que tiene presente cuál es el modo de la naturaleza. Fijaos que esto es interesantísimo porque a veces nos gustaría al tratar a otras personas que fueran como ángeles. O sea, tú ya le explicas lo que es la fe y automáticamente tiene que convertirse. Sí, las narices se va a convertir automáticamente. Dios puede hacer el milagro, por supuesto, pero la gracia perfecciona la naturaleza según el modo de la naturaleza. Esto requiere que vayamos paso a paso, que tengamos en cuenta cuáles son las situaciones, las disposiciones de las personas, porque repito, a veces, y esto digamos en autores espirituales que no son los grandes espirituales, sino autores digamos con muy buenas intenciones, pero con bastante poco sentido común, piensan que la conversión tiene que producirse como en los ángeles de un golpe deciden y pasan a ser bienaventurados. No, es una cosa que va poco a poco, lleva tiempo, lleva sus procesos. En el caso de los ángeles no, pero es que nosotros no somos ángeles. De este modo, así como el ángel tiene de su naturaleza orden a su natural perfección, así lo tiene a la gloria por el mérito. Por lo tanto, inmediatamente después del mérito, el ángel consiguió la bienaventuranza. El mérito de la bienaventuranza, no solo en el ángel, sino incluso en el hombre, puede cifrarse en un acto único. Es decir, fijaos, en nosotros también podría darse lo del ángel. Bastaría un acto único de amar a Dios para que recibiéramos la bienaventuranza. Lo que pasa es que tendría que ser ese acto único que fuera mantenido. O sea, pensad, alguien en el momento antes de la muerte, suponiendo que esté como para, digamos, que todavía tenga unas ciertas facultades sensitivas
que le permitan realizar esto, si entonces tiene ese acto de amor a Dios, tiene ese acto de caridad, va a recibir la bienaventuranza. Fijaos lo que dice Santo Tomás. Pues por cualquier acto informado de caridad merece el hombre la bienaventuranza. Es decir, un simple acto de amor que está, o sea, que es realmente caridad, que es realmente amor a Dios sobre todas las cosas, merece la bienaventuranza. Y eso es lo que hicieron los ángeles. Solo que en nuestro caso, como ya hemos visto, como en el hombre se da ese cambio continuo, puedes tener ese acto de amor, pero luego puedes amar más a una criatura que al Creador y perder la amistad con Dios, o sea, pueden suceder muchas cosas. Mientras que en los ángeles eso se mantiene. ¿De dónde se sigue que inmediatamente después de un solo acto informado por la caridad el ángel fue bienaventurado? Bien, como veis, la cuestión es bastante sencilla y la clave siempre es recordar en qué consiste esa naturaleza de los ángeles. Bien, lo de los demonios no vamos a entrar ahora porque ya nos llevaría, vamos a ver simplemente el resumen porque lo de los demonios si no se va a entender bien, aunque terminemos un poco antes. Simplemente lo vemos simplemente en el resumen y así ya lo dejamos preparado para el próximo día. Recordad situación inicial y desarrollo de los ángeles. Respecto a su origen, los ángeles han sido creados por Dios en el tiempo y no puede decirse que hayan existido siempre, aunque su duración no se puede medir por el tiempo. Sí, acordaos esto no lo hemos tratado tanto directamente, pero la duración es la permanencia en el ser. Como en el caso de los ángeles no tienen un ser material, como tenemos nosotros, su duración, su forma de permanencia en el ser es distinta de la que tenemos nosotros. Por otra parte, los ángeles fueron enriquecidos con una serie de dones en su creación. Tuvieron esa gracia, se podría hablar incluso de virtudes, o de, ahí a veces los autores hablaban de que los ángeles tenían una fe y una cierta esperanza, lógicamente, antes de recibir el premio eterno, en ellos se podía dar la fe y la esperanza, por supuesto, además de la caridad, que eso se da siempre y se sigue dando, pero no en cuanto que poseyeran desde el primer momento la bienaventuranza perfecta, o sea, lo que Dios les concede al principio es la gracia para que puedan merecer el premio eterno. Y respecto a los demonios, y con esto recordamos cosas que hemos visto y anticipamos ya lo que vamos a ver el próximo día, fueron creados buenos por Dios, pero se rebelaron contra Dios, es decir, no le obedecieron. Y dado el carácter del entendimiento y la voluntad de los demonios, quedaron obstinados en el mal, de manera que de un modo instantáneo alcanzaron el estado definitivo. O sea, hemos visto que en el caso de tanto los demonios como los ángeles reciben la gracia, pero en el caso de unos la aceptan, en el caso de otros la rechazan. Y todo eso se realiza de una manera instantánea, porque, repito, su conocimiento, su naturaleza no es como la nuestra que va paso a paso, sino que de un golpe deciden. Y ojo, porque el que deciden de un golpe no quiere decir que luego queden ya petrificados, sino que su opción fundamental queda ya o hacia Dios o contra Dios, y luego el resto de cosas que hagan van a estar o bien en el sentido de desarrollar ese amor a Dios, como hacen los ángeles buenos que nos ayudan, que contribuyen a la historia de la salvación, o su acción va a ser desarrollar esa negativa a Dios, como en el caso de los demonios, pues el tentarnos, el buscar la perdición de la gente, etc. Con esto terminamos hoy un poco antes, pero así el próximo día vemos con más detalle lo de los demonios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.